Hoy vamos a explorar una de las preguntas más fundamentales de la sociedad, una que ha mantenido a pensadores ocupados por siglos. Nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de la criminología para tratar de entender el porqué detrás del crimen. La pregunta central es así de simple y a la vez así de compleja. ¿Por qué existe el crimen? O sea, ¿por qué en todas las sociedades que conocemos algunas personas deciden romper las reglas más importantes? Es una pregunta enorme y la criminología es, justamente, el intento de responderla de una forma científica. Para poder abordar una pregunta tan grande, lo que haremos es analizarla a través de tres lentes principales, tres formas de pensar que han dominado este campo. A ver, ¿el crimen es una elección, casi como decidir qué desayunar? ¿O es algo con lo que se nace o que el entorno nos impone? ¿O será simplemente una etiqueta que la gente con poder le pone a la gente con menos suerte? Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Primero lo primero, es fundamental que tengamos una base clara. La criminología, en esencia, es el estudio científico de tres cosas. ¿Cómo hacemos las leyes? ¿Por qué la gente las rompe? ¿Y qué hacemos como sociedad cuando eso pasa? Es un campo gigantesco, que va desde la psicología hasta la sociología y el derecho. Y aquí hay una distinción que es crucial. La criminología está obsesionada con el ¿por qué? ¿Cuáles son las causas de fondo? La justicia penal, por otro lado, se enfoca en la respuesta. La policía, los tribunales, las cárceles. Son como dos caras de la misma moneda, pero hoy nuestro foco está en el por qué, en las raíces del comportamiento criminal. Empecemos con nuestro primer lente, la idea del actor racional. Esta es quizás la forma más intuitiva que tenemos de pensar sobre el crimen. Esta es la idea central de lo que se conoce como la escuela clásica. Lo que propone es que las personas actúan con libre albedrío, o sea, que sopesan los costos y los beneficios. Desde esta perspectiva, cometer un crimen es una decisión calculada. Si el placer o la ganancia que se espera es mayor que el dolor del castigo que podría venir, pues no tendría sentido para una persona racional elegir delinquir. Y claro, esta idea no sale de la nada. Se basa en el concepto de libre albedrío, nuestra capacidad de elegir. También se inspira en el utilitarismo, esa filosofía que busca maximizar el placer y minimizar el dolor. Y esto nos lleva directamente a dos pilares de casi cualquier sistema de justicia: la disuasión, para que el miedo al castigo nos frene, y el castigo proporcional, para que la sanción se ajusta con la ofensa. Entonces la conclusión lógica es simple, al menos en teoría. Si el crimen es una elección racional, la solución es cambiar ese cálculo. Hay que hacer que los costos del crimen sean tan altos que simplemente no valga la pena. ¿Y cómo se logra eso? Con un castigo que sea rápido, para que la mente conecte el acto con la consecuencia; certero, para que se sepa que sí o sí habrá castigo; y lo suficientemente severo como para que anule cualquier posible beneficio. Pero, ¿y si el crimen no fuera una elección en absoluto? Pasemos a nuestro segundo lente, que desafía de frente la idea del libre albedrío. Esta es la visión del actor predestinado. Esta es la pura esencia de la escuela positivista. En lugar de libre albedrío, aquí se habla de determinismo. Sostiene que los criminales no eligen serlo, sino que son empujados hacia el crimen por fuerzas que no pueden controlar. El enfoque ya no es filosófico, sino científico. Se trata de identificar cuáles son esas fuerzas. El positivismo se divide en varias ramas. La primera, y la más antigua, es la biológica. Es increíble pensar que en el siglo XIX, pensadores como César el Lombroso llegaron a sugerir que los criminales eran una especie de retroceso evolutivo y que se les podía identificar por sus rasgos físicos. Hoy, por supuesto, la ciencia es muchísimo más sofisticada y esta rama explora la genética, la neuroquímica y otras predisposiciones biológicas que podrían aumentar la probabilidad de un comportamiento criminal. Luego está la perspectiva psicológica. Aquí, la causa del crimen se busca dentro de la mente del individuo. Podría ser un trauma infantil que nunca se resolvió, un trastorno de la personalidad como la psicopatía, o incluso comportamientos criminales que se han aprendido y reforzado con el tiempo. El problema, digamos, estaría en el software de la persona, no en su hardware. Y finalmente llegamos a la visión sociológica, que es, enormemente influyente. Esta argumenta que es la sociedad misma la que crea las condiciones para el crimen. Factores como la pobreza, la falta de oportunidades o vivir en barrios desorganizados pueden ser la causa. Aquí entra el concepto de anomía, que es como un colapso de las normas sociales, donde la gente se siente perdida, desconectada, y ese vacío puede presionar a las personas a delinquir, ya sea para sobrevivir o para alcanzar las metas que la misma sociedad les impone, pero al mismo tiempo les niega. Pensemos en esto un momento.
Si el crimen es causado por una enfermedad, un trastorno o una condición social, entonces el castigo por sí solo como que no tiene mucho sentido, ¿no? Es como castigar a alguien por tener gripe. La solución lógica es tratar la causa de raíz. Y esto los lleva directamente a políticas de rehabilitación, a terapia psicológica, a programas contra las adicciones y a grandes reformas sociales para atacar la desigualdad. Hasta ahora, hemos asumido que crimen es una categoría clara, algo que todos entendemos. Bueno, nuestro tercer lente, el del actor victimizado, viene a poner esa misma idea en duda. Este es sin duda el enfoque más crítico de todos. Esta idea, que es central en la teoría del etiquetado, es radical. Sugiere que ningún acto es criminal por naturaleza. Fumar marihuana, por ejemplo, no es inherentemente malo o bueno. Se convierte en un crimen solo porque una sociedad decide crear una ley y aplicarle esa etiqueta. El crimen, por lo tanto, no es un hecho de la naturaleza, es una construcción social. Desde esta perspectiva, la pregunta ya no es ¿por qué esta persona rompió la ley?, sino, más bien, ¿por qué existe esta ley y a quién beneficia? El foco se mueve del individuo al sistema. Se analiza cómo los grupos con poder, a quienes un sociólogo llamó emprendedores morales, crean reglas que a menudo terminan afectando a los grupos que no tienen poder. El crimen se convierte en una cuestión de poder y de desigualdad. La implicación aquí no es un programa específico, como la rehabilitación o más cárceles, sino un cuestionamiento fundamental del sistema. Nos obliga a preguntar, ¿por qué los delitos de cuello blanco a menudo reciben castigos mucho más leves que los delitos callejeros? ¿O por qué ciertas comunidades son vigiladas con mucha más intensidad que otras? La solución no es solo rehabilitar al individuo, sino examinar y potencialmente reformar el propio sistema de justicia. Muy bien. Ya hemos visto los tres lentes. Ahora, conectemos todo esto con el mundo real. Porque estas teorías no son solo ideas académicas. Son las que dan forma a los debates políticos que vemos y escuchamos todos los días. Aquí es donde la teoría choca de frente con la política. Las perspectivas más conservadoras a menudo resuenan con el modelo del actor racional. Se enfatiza la responsabilidad personal y la disuasión. Por otro lado, las perspectivas más liberales tienden a alinearse con el modelo del actor predestinado, enfocándose en las causas sociales y la importancia de la rehabilitación. Y el tercer lente, el del actor victimizado, bueno, ese es adoptado por visiones más radicales que critican todo el sistema. Entonces, ¿cuál es el enfoque correcto? El primer gran paso para entender de verdad este campo es bastante simple: mantener una mente abierta. Es muy fácil dejarse llevar por la teoría que mejor encaja con nuestras creencias, pero la tarea de un buen análisis es entender cada perspectiva en sus propios términos, ver sus fortalezas, sus debilidades y solo entonces formar una opinión informada. Y esto nos deja con una pregunta final, para la reflexión. ¿Cuál de estos lentes captura mejor la realidad del crimen? ¿Es una cuestión de elección, de causa o de etiqueta? O quizá la verdad, como suele pasar, es mucho más compleja, y se necesitan los tres lentes al mismo tiempo para apenas empezar a ver la imagen completa.